Pues aquí continuamos más de cerca en este programa y en este último bloque donde vamos a seguir hablando de cuestiones interesantes y cuestiones que afectan directamente a nuestra comarca de la Janda. Precisamente el nombre de la Janda, pues de ello vamos a hablar, que tiene relación con un lugar precioso, un lugar que se está intentando recuperar y que tiene toda una asociación, muchísima gente pendiente de ese lugar natural que la semana que viene pues podríamos estar celebrando pues el día con gran orgullo de tener una de las mayores lagunas del territorio. Vamos a hablar de la Laguna de la Janda y vamos a hablar con la Asociación Amigos de la Laguna de la Janda, porque están aquí para hablarnos de una actividad que van a tener en estos días, precisamente con motivo del Día Mundial de los Humedales. Tenemos con nosotros a José Manuel López, presidente de esta asociación. José Manuel, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes a vosotros. Y digo que podríamos estar muy orgullosos porque ¿qué es la Laguna de la Janda para la provincia de Cádiz y en qué situación se encuentra? Y así explicamos el podríamos estar orgullosos. Pues mira, la Laguna de la Janda fue el humedal más extenso que existió en la península ibérica, en el interior, no costero, y fue uno de los de mayor relevancia ecológica de todo el continente europeo. ¿Por qué? Bueno, pues porque está en un lugar estratégico, que es en el estrecho de Gibraltar, muy cerquita, por donde cada año pasan cientos de miles de aves en sus rutas migratorias entre Europa y África. Además está rodeado de un conjunto de ecosistemas, de las sierras de los Alcornocales, la Sierra del Retín, una zona de pastizal y zonas propicias para las aves esteparias muy cercanas, que hacen que haya un conjunto de ecosistemas en su entorno de este humedal que reuniera unas características excepcionales para albergar biodiversidad. Por eso era uno de los de mayor relevancia de Europa y desgraciadamente con las políticas desarrollistas de los años 60, bueno, pues se desecó con fines agrícolas y ese es el estado en que se encuentra actualmente, pese a ser terreno público. Es decir, que ahora mismo de Laguna de la Janda, ¿qué queda? Ahora mismo de Laguna de la Janda lo que quedan son una serie de canales de drenaje que a su vez sirven de canales de riego y poco más, que simplemente que puntualmente cuando hay periodos fuertes de precipitación se encharca algunas zonas y permanecen inundadas unos pocos de días. Pero eso es lo que queda actualmente y los propios cauces de los ríos que dan origen a la laguna, que son el río Barbate y el río Almodóvar básicamente y sus otros pequeños arroyos. Fíjate, José Manuel, es curioso, ¿no? Porque aquí en este programa hablamos muchísimo de ecología, hablamos muchísimo de nuestro entorno natural, de la riqueza de nuestro ecosistema y de la importancia que tiene nuestro ecosistema, ¿no? para los seres humanos. Con la desaparición de la Laguna de la Janda, básicamente, prácticamente, aunque estéis trabajando para que se pueda recuperar, imagino que también se ha visto afectado el ecosistema, la fauna y la flora, ¿no? Efectivamente, con la desecación y las profundas transformaciones agrícolas que ha habido luego han hecho que multitud de especies que antes estaban allí desaparezcan. Había muchas especies que allí se reproducían que ya no se reproducen, algunas siguen llegando pero solo en invernadas. A modo de ejemplo, la grulla común, la Laguna de la Janda era el único lugar en el sur de Europa en que esta especie se reproducía. Hasta los años 60 aproximadamente, yo creo que la última pareja reproductora fue en el año 59, se reproducían aquí. Desde que se desecó no han vuelto a reproducirse aquí, siguen viniendo unas poquitas en invierno, afortunadamente cada vez más, pero otras muchas especies nos pueden servir de ejemplo que han ido desapareciendo de allí. Y aparte, evidentemente, de las aves, bueno, pues también hay otra serie de especies de flora propia de los humedales que prácticamente están desaparecidas. Eso ha traído unas repercusiones a nivel de todo el ecosistema porque cualquier pieza hace que el puzzle se desmorone un poco. Y evidentemente repercusiones sobre la gente, ¿no? ¿Qué importancia tienen los humedales para nosotros, para los vecinos de la comarca de la Janda y de la provincia de Cádiz? Porque estamos hablando de un humedal que no es cualquier humedal, no estamos hablando de una laguna cualquiera, estamos hablando de la más importante de la península ibérica y de casi podríamos decir de Europa. ¿Por qué es importante esta laguna? Sí. Y
¿Para qué? Sí, pues mira, los humedales juegan un papel fundamental, prestan muchísimos servicios a la sociedad, que la gente no cae en ellos, pero están ahí y cada vez tienen una mayor importancia en esto de la lucha contra el calentamiento global, el cambio climático. Te lo explico muy simplemente. Primero, ayudan a fijar CO2, son unos grandes fijadores de dióxido de carbono que previene el calentamiento atmosférico y demás. Contribuyen también, por ejemplo, a la laminación de avenidas. Cuando vienen avenidas fuertes, estos humedales se llenan y impiden que haya aguas abajo, inundaciones, haya destrozos en viviendas, en cultivos y demás. Ayudan a recargar los acuíferos. Contribuyen a disminuir la temperatura ambiente, también para la lucha contra el cambio climático. Mejoran, aumentan la humedad relativa del aire, proporcionan alojamiento y zonas de alimentación para multitud de especies que a su vez sirven para usos recreativos, turismo ornitológico, para caza, pesca, en fin, una gran infinidad de servicios ecosistémicos que, para la mayoría de la gente así, en principio parece que no, pero están ahí y son un intangible que hay que tener en cuenta. Por eso es importante luchar, ¿no?, por la recuperación de algo tan importante como ha sido la Laguna de la Janda. La asociación Amigos de la Laguna de la Janda está trabajando, luchando y exigiendo que se recupere, ¿no?, este espacio. ¿Cómo va esa lucha? Bueno, es una batalla que llevamos desde hace tiempo. Nuestra asociación se constituyó en el año 1994, o sea, imagínate ya el tiempo que llevamos detrás de esto. Y la verdad que es un proceso duro, largo y todavía seguramente nos quedará muchos años por detrás porque, hay muchos intereses, básicamente económicos, detrás porque la laguna está explotada por grandes empresas que tienen mucha influencia, mucho poder socioeconómico. Y la lucha en el estado actual es que, después de varios años de trabajo conseguimos sacar un poco del olvido el tema de que la laguna es pública. Hemos conseguido que se hiciera primero un estudio jurídico donde se dejaba ya claro con diversa documentación que estos terrenos eran públicos y que la concesión que se dio en su momento para desecarlos había sido rescatada, con lo cual volvían a ser patrimonio de todos y sin embargo a día de hoy ese rescate por el Estado nunca se llegó a hacer efectivo y sigue en manos privadas. Y a partir de ahí, con ese estudio jurídico conseguimos que por parte de la Junta de Andalucía, como responsable en la gestión y administración de la cuenca hidrológica y por parte del Estado como titular del dominio público, se iniciaran expedientes de investigación y recuperación de oficio, que así se llama legalmente. Esos expedientes llevan ya como 3 años en curso, se han avanzado, se han hecho algunas investigaciones. Fruto de esas investigaciones, el año pasado el propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en un informe de la Jefatura de sus Servicios Jurídicos, reconocía la existencia de 6.160 hectáreas deslindadas como dominio público, con deslindes cuya validez ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, una sentencia de 1967. Esos deslindes lo que dicen es que aquello es público, clarísimamente que los procedimientos legales para deslindarlo se hicieron con total perfección, aunque hubo sus alegaciones y demás, y que está a efecto de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que eso es irrebatible, que no se puede volver a juzgar, con lo cual tenemos constancia de que hay 6.160 y pico hectáreas que son públicas, dominio público, deslindado, y que sin embargo están ocupadas alegalmente, al menos alegalmente, por grandes propietarios, grandes empresas de la zona que están explotándolas con fines agrícolas, cobrando subvenciones de la política agraria común, sin pagar concesión por ello, por unos terrenos que son públicos. Y esa es la situación actual. Estamos intentando que eso se revierta, exigiendo a la Junta de Andalucía y al Estado que, en atribución de sus competencias, están obligados a velar por el patrimonio público, a recuperarlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Me llama muchísimo la atención, ¿no? Más de 6.000 hectáreas de dominio público y que estén en manos privadas.
¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo se puede mantener esto en el tiempo cuando ya se ha demostrado y tenéis la documentación que eso es así? Sí, bueno. Y sobre todo los 6.000 hectáreas, las 6.000 hectáreas ocupan toda esa zona. ¿Es laguna de la Janda o todavía quedan zonas por las que hay que seguir luchando? Sí, bueno, nosotros lo que estamos reivindicando es la recuperación de esas 6.160 y pico hectáreas que son claramente públicas porque está deslindado. Evidentemente hay otras zonas que en su momento se inundaban, pero con carácter más temporal. Lo que vino a reconocer el deslinde es aquellas zonas que según la ley de aguas eran dominio público porque en las inundaciones ordinarias quedaban anegadas. Eso es lo que decía la ley de aguas y en base a eso se dice hasta aquí el límite de lo privado y de lo público. Cuando ese deslinde se hizo, que es del año 49, aunque no se aprueba definitivamente, no se valida por el Supremo hasta el 67, evidentemente allí había gente que estaba ocupando esos terrenos, que incluso tenían títulos de propiedad anteriores, porque esto, bueno, hay un proceso que es muy largo de contar ahora, que esto en su origen eran terrenos comunales del común de vecinos de Vejer, mayoritariamente, pero bueno, a lo largo del siglo XIX ya hubo procesos, digamos, de privatización y demás. El caso es que cuando en los años 60 se decide dar la concesión para desecar y demás, había gente que ya tenía aquello escriturado como propiedad. No obstante, el procedimiento de deslinde, que determina lo que es público y privado, prevalece sobre los títulos de propiedad. Hubiera sido obligación del Estado decir al registro de la propiedad, a partir de estos momentos, esto queda inscrito como público y la propiedad privada llega hasta aquí. Eso nunca se hizo. La idea con el rescate de la concesión, que fue en el año 64, era que esos terrenos que eran públicos se otorgaran a colonos, como a través de lo que se llamaba el Instituto Nacional de Colonización, igual que se hizo en otras partes de la Janda, como en San José de Malcocinado y estas zonas, o la propia Taivilla, son poblados de colonización. Bueno, pues aquí la idea era eso, era repartirlo a pequeños parcelistas para ponerlo en cultivo. Pero en la práctica no se llegó a hacer. En la práctica, las empresas a las que se le había otorgado la concesión para desecar, digamos que eran amigas del régimen de aquel momento, y esa situación se ha perpetuado con el rescate de la concesión. Lo que se le hizo es pagar las obras de desecación que ellos habían acometido y además dejarles seguir allí. Esa situación se ha perpetuado desde los años 64, en que se rescató, pues con gobiernos del régimen de Franco, con gobiernos de la OCDE, con gobiernos socialistas, con gobiernos actualmente del PP en Andalucía. Todos han hecho caso omiso a esa irregularidad administrativa y cada vez, claro, la bola administrativa va creciendo. Lo cierto es que es posible volver a reconstruir, vamos a llamarlo así, o a recuperar la laguna de la Janda. ¿Sería posible? Reconstruir humedales, digámoslo, que es fácil. Es fácil porque es tan simple como cerrar los drenajes y dejar que vuelva a su régimen de inundación natural. Pero eso tiene sus dificultades. Los ecosistemas acuáticos además son muy agradecidos. La vegetación acuática y la fauna acuática enseguida recoloniza estos sistemas. Pero nos encontramos con la realidad de que, bueno, la cuenca está totalmente alterada por una serie de canales que habría que cerrar y demás. Un drenaje hacia la marisma del Barbate, un túnel bajo la carretera nacional 340 muy potente, que exigiría una gran obra, y aparte los arroyos o los ríos en su cabecera están embalsados. Tenemos el embalse del Barbate, el embalse del Celemín, el embalse del Almodóvar. Todos esos nutrían a la laguna de la Janda. Gran parte se utilizan para riego. En caso de que se rescatara y se quitaran esas zonas como regables, bueno, hay un caudal que se podría detraer para seguir inundando esa parte. Embalses como el del Almodóvar quizá ya lo van teniendo más difícil porque empiezan a ser utilizados también para abastecimiento a poblaciones como Zahara de los Atunes. Pero de todas formas, en la cuenca vertiente a la laguna hay recursos hídricos suficientes como para seguir inundando una buena parte de esas 6.000 hectáreas. Y el hecho de recuperarlo, José Manuel, ¿significaría también recuperar parte de esa flora y fauna perdida?
podemos recuperarla perfectamente. Es factible, incluso dependiendo del manejo, del tipo de restauración que se haga, puede llegar incluso a ser con mayor riqueza de biodiversidad que antes. Porque si creamos ambientes distintos, ya sería una recreación. El ecosistema natural primigenio no lo vamos a tener. Pero determinados ecosistemas manejados pueden incluso albergar mayor biodiversidad que el original. Increíble. Además, habrá mucha gente que estará diciendo, bueno, pero qué locura, ¿no? Si tenemos ahí una actividad que se está explotando, una actividad económica que genera empleo, que genera economía, ¿para qué queremos ahora un humedal? Pero es que un humedal, hoy por hoy, como un humedal como el que estamos hablando, de más de 6.000 hectáreas, también es un recurso económico importantísimo, ¿no? Es muy potente. Estamos hablando aquí en este programa, lo hemos hecho a lo largo de esta semana y la semana anterior, que también hablábamos con el tema de Fitur, ¿no? La importancia que está teniendo el turismo rural y el turismo avícola, en el que hay muchísima gente, ¿no?, que se acercan a los lugares para avistar esas aves, y estamos en un lugar que es excelente porque estamos en la puerta con el continente africano. Es decir, que este humedal sería un verdadero bombazo para estas personas, ¿no? Sin duda alguna, pero no solo eso. Quiero aclararte una cosa, porque siempre se habla de los empleos, de la riqueza que genera, y hay que aclarar una cosa muy clara. Lo que eran los humedales de la Laguna de la Janda, lo que se desarrolla actualmente hoy en día, son cultivos muy mecanizados, cultivos que pueden ser de arroz, de girasol, de algodón, dependiendo de la subvención que haya, que generan muy poca mano de obra, muy poco. Podéis pasar cualquiera de los habitantes de la Janda por la laguna y veréis que allí prácticamente no hay nadie trabajando habitualmente. Veis extensiones, kilómetros y kilómetros de gente, sin gente, trabajando. Y esas fincas que aprovechan eso viven básicamente de las subvenciones que otorga la política agraria común, que pagamos todos con nuestros impuestos, evidentemente. Y además los beneficios fiscales, los impuestos que tendrían que pagar por explotar esos terrenos, son de sociedades que generalmente no están, ni siquiera fiscalmente tienen el domicilio en la provincia de Cádiz, o como mucho lo tienen en Sevilla, pero la mayoría de ellas la tienen en Madrid, con lo cual ni siquiera los impuestos vienen a Andalucía, o sea que no repercuten socialmente ni económicamente aquí, muy poquito. Sin embargo, con otro modelo de desarrollo, con lo que tú hablas del ecoturismo, el turismo ornitológico, todos los servicios a ello asociados, con una agricultura en el entorno compatible con la conservación de estos valores naturales, una agricultura ecológica, con puesta en valor de los productos locales, kilómetro cero, todo esto que hoy está tan en boga, y que son las políticas por las que apuesta la Unión Europea, las únicas políticas sostenibles que a un futuro enfocan a que ese modelo sería mucho más productivo económica y socialmente que el actual, que es insostenible porque, aparte de no aportar recursos ni económicos ni sociales, está depredando un recurso que es el más limitante, que es el agua. Los regadíos consumen una cantidad de agua que cada vez es más escasa para beneficiar a una poca gente. Con el modelo que nosotros proponemos, el reparto sería mucho más social, más justo, ecológica y socialmente. Desde los 90 estáis trabajando, luchando por recuperar este humedal, esta laguna de la Janda. ¿En algún momento el colectivo, la asociación, se ha sentido solo, desprotegido, abandonado? Sí, evidentemente. Llevamos muchos años trabajando. Al principio, digamos que éramos la voz que clamaba en el desierto. No teníamos ningún apoyo social. Fruto del trabajo que venimos haciendo desde educación, concienciación, divulgación, hacemos exposiciones, damos charlas, hacemos las marchas reivindicativas, hacemos una serie de cosas. Poco a poco la gente, especialmente los habitantes de la comarca, que es algo que nos duele mucho, van conociendo la situación en que está la Laguna de la Janda, que curiosamente te digo, la Janda, la comarca se llama así por el humedal, es el nombre original del humedal que ha dado nombre a toda la comarca. Pues la gente de la Janda no sabe, la mayoría de ellos, salvo personas más mayores que lo estudiaron en el colegio, como yo en sus tiempos,
que la Janda era el mayor humedal de la península ibérica. Eso era una de las cosas típicas que nos aprendíamos en aquellas enciclopedias del colegio. La gente joven de hoy no sabe ni que ahí había un humedal, que había una gran laguna. Es una pena porque es parte de su patrimonio histórico. Pero con esta labor que venimos haciendo desde hace años, ya te digo, con exposiciones que van rondando por los institutos, un cuento que hemos hecho, que hemos entregado gratuitamente a todos los colegios de primaria de la comarca, empieza a conocerse y empieza a haber un apoyo social que se ha plasmado de distintas formas, pero las más relevantes puede ser que por 2 veces se ha aprobado en la Diputación Provincial de Cádiz por unanimidad, salvo abstención del Grupo Político Popular, ni un solo voto en contra, simplemente abstención, una moción instando al Gobierno del Estado y a la Junta de Andalucía a que recuperen y protejan los terrenos públicos de dominio público de la Janda. Eso en Diputación en 2 ocasiones. Aparte, ayuntamientos como el de Medina Sidonia, como el de Barbate, como el de Tarifa o el del propio Conil han aprobado esas mociones también. También algunas pedanías como Zahara de los Atunes han sacado adelante en sus plenos acuerdos plenarios en este sentido. ¿Sirve de algo? Todos esos acuerdos plenarios están sirviendo. Esta presión social que ha ido creciendo gracias al trabajo, imagino que también la situación climática que vive el planeta también ha hecho que haya mucha gente que se conciencie de la necesidad de recuperar espacios como este. Todo esto está sirviendo de algo, se ve reflejado, porque claro, hasta el momento nos encontramos en una encrucijada en la que habéis conseguido que el Ministerio de Transición Ecológica reconozca el dominio público de más de 6.100 ciento y pico de hectáreas en esa zona, que este ministerio pues haya dicho, oye, lo trasladamos a otro, que si no me equivoco es el de Hacienda. Y ahora estáis en la encrucijada de que Hacienda traslada el expediente a la Junta porque dice que la Junta es la que tiene que actuar. La Junta, imagino que dirá que es el Gobierno de la Nación. ¿Está sirviendo de algo todo esto? Sí, pues, estas mociones. Te pongo un símil muy simple. Ahora mismo están jugando al ping-pong, están pasando la pelota de un lado para otro. Antes que no había ni partido. Estaban cada uno sentados, no sabían ni que había una pelota que pasarse. Hemos conseguido aumentar la presión, está el público encima de esos jugadores y están pasándose la pelota, y en algún momento eso tiene que acabar con una victoria o con una derrota. Nosotros evidentemente creemos que la ley está de nuestro lado y que se acabará recuperando ese dominio público porque es de ley, porque está así. Tardará más o menos, la batalla va a ser dura porque hay muchos intereses socioeconómicos detrás, de grandes empresas, de grandes familias que tienen altos niveles de influencia en organismos del Estado, tanto judiciales como gubernamentales, y entonces resulta complicado, pero acabaremos ganando sin duda. Bueno, acabará ganando también la humanidad, ¿no? El planeta, con la recuperación de este espacio. Desde luego que hay mucho que hacer y vosotros no paráis. Este fin de semana, el Boco, tenéis una caravana. Vais a estar haciendo esa reivindicación que antes era una marcha por esos terrenos que en 2020, si no me equivoco, conseguisteis atravesar casi todos esas hectáreas, pero esta vez lo vais a hacer concentrándoos en diferentes lugares, además de una concentración que está prevista en Cádiz, ¿no?, la semana que viene. Efectivamente, como dices, lo que nos gusta es hacer marchas, concentraciones sobre el terreno para que la gente, sobre todo la de la comarca, conozca el patrimonio que hay allí y hacer un recorrido por la antigua laguna. Debido al COVID, bueno, pues evidentemente ha habido limitaciones de concentraciones de este tipo. El año pasado, desgraciadamente, tuvimos que suspenderlas, y este año, ante la alta incidencia del COVID, lo que hemos pensado como estrategia que era mejor, en vez de una concentración con muchísima gente, dividirnos en pequeñas concentraciones, visitando la totalidad de municipios que albergan terrenos de la Laguna de la Janda, y otro municipio que, aunque no lo alberga, sí tiene mucha dependencia social, económica de los terrenos de la Janda, que es Benaluz. Con lo cual vamos a hacer, digamos, una caravana que vamos a ir parando los distintos ayuntamientos de estos 5 municipios, que son Medina Sidonia, Benaluz Casas Viejas, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa,
en cada uno de esos ayuntamientos delante. Hemos solicitado también a los responsables de las corporaciones municipales que se sumen, evidentemente algunos se sumarán, otros no, a este acto. Leeremos un manifiesto, desplegaremos una pancarta y seguiremos nuestra ruta hasta el siguiente ayuntamiento. Por ejemplo, para la gente que nos está viendo en Vejer o en Barbate, ¿a qué hora pueden participar? Pues mira, la ruta empieza a las 9:30 de la mañana en Medinasidonia, a las 10:30 estaremos en Benalús, a las 11:30 estaremos en Vejer de la Frontera, a las 12 en Barbate y a las 2 de la tarde en Tarifa, donde concluiremos hasta el día 2, que iremos a Cádiz, a la capital, frente a la subdelegación del Gobierno al lado de Puerta de Tierra. Bueno, pues esperemos que estas concentraciones sirvan de algo y, desde luego, lo que también espero es que esta entrevista de hoy también sirva para dar a conocer pues uno de los espacios naturales más importantes que del que podríamos presumir este día 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales. José Manuel López, presidente de la Asociación Amigos de la Laguna de la Janda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y, bueno, animar sobre todo a los habitantes de la Janda, a los jandeños, que acudan a estas concentraciones y, bueno, consigamos seguir aumentando esa presión para que el partido acabe en favor de todos. Bueno, pues ya lo saben, esas son las citas, la caravana, que empezará muy tempranito en Medinasidonia, a las 11:30 estará en Vejer, a las 12 en Barbate y el día 2 en la puerta, a las puertas de la subdelegación del Gobierno en la capital, en Cádiz. Bueno, pues nosotros vamos